Muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Como cada reunión, le damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo. Particularmente aquí en la casa, le damos gracias a Dios. Reconocemos todas y cada una de las bendiciones que Dios tiene sobre la vida, no solo de nosotros, sino sobre la vida de todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque nos recuerda a cada instante que su misericordia es nueva todos los días. Le damos gracias a Dios por la gracia derramada sobre nuestras vidas. Le damos gracias a Dios porque su palabra dice que su fidelidad es para siempre, que Él es siempre fiel. Él no cambia, Él es el mismo. Le damos gracias a Dios porque ciertamente perdidos estábamos extraviados, no nos dábamos cuenta, y aún más, estábamos muertos espiritualmente. Le damos gracias al Señor porque Él ha traído a nuestras vidas entendimiento, comprensión, nos ha permitido poder comprender cosas que humanamente hablando parecen incomprensibles. El apóstol Pablo habla en sus cartas diciendo que la manera de buscar a Dios, de relacionarse con Dios, de conocer a Dios, de hablar de Dios, para las personas que no lo hacen, esto es una locura. No lo pueden entender, no lo pueden comprender. Y no es que sea exclusividad nada más de aquellos que buscan a Dios. Reflexiono y pienso que en algún momento de nuestras vidas, no importa el escenario, no importa la persona, en algún momento va a haber un instante en que va a haber un entendimiento real de quién es Dios. Esto ocurre sobre todo cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Pero el Señor nos habla en su palabra, nos dice que creamos, que porque aquel que cree todo le es posible. Dios nos exhorta y nos anima para conocerlo, para comprender a este Dios soberano, eterno. Y Dios lo hizo a través de revelarnos a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, el cual dice la Escritura que no estimó el ser igual a Dios, sino que despojándose de sí mismo, se hizo hombre, tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, teniendo forma de humano, experimentó las alegrías y las aflicciones del ser humano. No tenemos un Dios que por ser Dios no nos entienda o no nos comprenda. Él nos comprende, Él nos entiende.
En el caminar, en el día a día, quizás no podamos ser tan conscientes de la presencia de Dios. No podamos estar tan conscientes de que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que intercede de día y de noche delante de Dios por nosotros. Y aún en el caminar, cuando pensamos que Dios es un Dios distante, nuestro Señor Jesucristo nos habla de que Dios envió al otro Consolador, al Espíritu Santo, y dice que Él va a traernos entendimiento, Él va a traernos la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él va a recordarnos, Él va a instruirnos, va a indicarnos en situaciones en que quizás debemos hacernos a un lado y debemos apartarnos. Finalmente, Dios desea que tengamos entendimiento de que la manera en que vivimos y de las cosas que vemos están hechas de las cosas que no vemos. He platicado con algunos colegas que ciertamente tienen una preparación. En alguna ocasión uno de ellos me dijo, bueno, yo a ti te veo, yo sé que tú eres, pero si no te veo, ¿cómo voy a saber que ahí estás? Parecía tan elemental su manera de pensar, y lo digo con respeto. Este mundo está hecho de lo que no vemos. Y podríamos entrar en una reflexión y diciendo y teniendo elementos para validar esta posición de que este mundo está hecho de lo que no vemos. Y el Señor quiere llevarnos a un punto para entender que así como hay una lucha que es a través de los siglos, que humanamente a veces hablamos de una lucha entre el bien y el mal, no está tan distante el pensamiento. Es una lucha entre el reino de Dios y todo lo que no pertenece al reino de Dios. Si tuviéramos que señalarlo de una manera, diríamos que es el reino de las tinieblas. Y para nosotros es tan importante, tan importante estar conscientes de esta lucha. Porque esta lucha no solamente se lleva a cabo en la eternidad, es una lucha que nos alcanza humanamente, es una lucha que tenemos en el día a día. Muchos podemos dar testimonio de que hay cosas que consideramos humanamente que son correctas y que a veces no las hacemos y hacemos cosas que no debemos hacer y que sabemos que están incorrectas. Nadie tiene que enseñarnos que robar es malo. Nadie nos enseña como tal que el disponer de la vida de otra persona es algo malo. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que eso es incorrecto, que es inadecuado. Y encima de todo ello, el ser humano, la manera en que vivimos, no podemos comprenderlas porque nos encerramos en nuestro propio mundo. Y no estoy diciendo que no deba de ser así. Al encerrarnos en nuestro propio mundo, solamente vemos lo que hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos, lo que a nosotros nos pasa, pero no somos sensibles a lo que les pasa a las personas que giran a nuestro alrededor. Y esto nos lleva a un punto no necesariamente bíblico de vanidad y egoísmo. Y Dios quiere llevarnos a esto precisamente, a un conocimiento de que bíblicamente así es.
Y nos enfrascamos tanto en nuestras luchas personales, en nuestra propia vanidad, en nuestra propia soberbia, que no podemos mirar hacia afuera, no podemos compadecernos de nuestro prójimo, de las personas que están a nuestro alrededor. De repente podemos como despertar y darnos cuenta que allí están, pero no vamos más allá. Y reflexiono y considero que parte del deseo del corazón de Dios es decir que así como Él nos ha amado, nosotros deberíamos amar de la misma manera. Dios desea llevarnos a ese punto, desea darnos una identidad, que es una de las cosas que hablamos en nuestra reunión última. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Oramos para que el Señor permita que su Espíritu Santo tome el control este día, esta mañana. Que tome el control de nuestras mentes, que tome el control de nuestros corazones, que tome el control de las actividades que tenemos y que nos distraen de las cosas que son verdaderamente importantes. Prácticamente no hay día en el que el Señor no me permita estar hablando y reflexionando sobre estos temas. Es muy probable que esto sea por el tipo de profesión que Dios me ha permitido tener como médico y dentro del área de la medicina, particularmente en un área que solamente expresar los aspectos generales de esa área para muchos les pueden producir rechazo o asombro, preguntas de por qué nos dedicamos a eso y qué es el hecho de interactuar con personas que han recibido malas noticias. Malas noticias hay todo el tiempo, pero hablando de malas noticias en relación a su vida, porque ahora toman conciencia de que la vida no es eterna, de que la vida como la conocemos humanamente un día no será más. Y para muchos nuestro pensamiento y nuestras reflexiones llegan ahí y no pensamos más. Y es aquí en donde Dios quiere ocupar nuestros pensamientos, enseñarnos, capacitarnos para poder comprender y entender que la vida no termina con esta vida biológica, sino que Dios ha prometido una vida eterna. Una vida eterna. Durante esta semana, muchas reflexiones y pensamientos que básicamente casi siempre son los mismos una y otra vez con cada uno de ustedes. A veces vienen con sus familiares y 2 o 3 familiares y cuando tocamos el tema que tiene que ver con Dios y yo les pregunto ¿y cómo es tu Dios a uno y a otro? El Dios debería de ser el mismo y resulta que es distinto porque cada uno lo concibe diferente, lo interpreta diferente, lo entiende diferente y luego entonces hay muchos dioses. No, solamente hay un Dios. Y ese Dios quiere que lo conozcamos tal y como es, para que no caigamos precisamente en nuestras interpretaciones humanas y en nuestra falta de comprensión y entendimiento. Mientras no podemos comprenderlo y entenderlo, en el día a día libramos batallas que nosotros difícilmente podemos librar y ganar. Alguien que pasa por una situación dolorosa, alguien que está pasando por una situación que está minando su capacidad física, por una enfermedad que tiene un panorama en el cual
se le dice que va a recibir tratamientos y que esos tratamientos van a hacer que se sienta tan mal, tan mal, tan mal que desearía no tomar los tratamientos. ¿Y cómo explicar que debe recibir algo que lo va a hacer sentirse probablemente muy mal para luego sentirse bien? Pero no es permanente, no es eterno, tiene un tiempo. Y Dios nos quiere llevar ahí, no para que nosotros podamos sentirnos como con la esperanza perdida o tristes porque simplemente todo va a terminar ahí. No, sino por el contrario, tener una expectativa de lo que Dios tiene para nosotros como promesa en la eternidad al lado suyo, cuando Él reine, cuando Él mismo sea nuestro Rey y habite entre nosotros. Dios quiere llevarnos a ese punto. Y al llevarnos a ese punto, entonces es muy probable que las cosas que nos angustian podamos comprender que son transitorias, que no son permanentes, que no están ahí todo el tiempo. No solo hablar de Dios, de repente decir que Dios envió a su Hijo llamado Jesucristo, en muchas personas genera una barrera y bajan la cortina y no quieren escuchar nada, porque inmediatamente vienen aspectos o información errónea de que se les está hablando de algo religioso y ni siquiera entienden qué tiene que ver con ser religioso. Quizás tenga que ver de manera interna con algunos aspectos que son inherentes al ser humano. El ser humano siempre quiere dominar a otro ser humano, siempre quiere tener dominio, quiere tener control sobre las demás personas, sobre su propia vida. Y no logramos entender que nosotros, al final del día, no tenemos control sobre esas cosas. Dios quiere llevarnos para decirnos en qué sí tenemos el control. Dios quiere llevarnos a un punto para saber que el control lo tenemos cuando tenemos una relación con Él. Dios quiere llevarnos a un punto para saber que empezamos a tener el control cuando dejamos que Cristo viva en nosotros y que tome el control de nuestra vida. Ni siquiera lo tenemos nosotros, lo toma Él. El Señor nos dice que para nosotros es a través de su Espíritu Santo. Escucho en iglesias cuando hay cantos a manera de oraciones en donde se dice: ven Espíritu Santo, ven y toma el control. Y no solo tomes el control, sino lléname de amor. Llévame al punto de poder entender las cosas que humanamente no entiendo. Es tan importante entenderlo, porque si podemos entenderlo, entonces algo empieza a ocurrir en nosotros y empezamos a sentirnos fortalecidos. Estaba reflexionando sobre una expresión que a veces he tenido aquí y en la cual yo digo que no os engañéis porque la obra no es nuestra, es obra del Espíritu Santo. Esta expresión como tal no viene en la palabra de Dios, pero ciertamente hay una invitación para no vivir engañados, sino vivir en la verdad. Y una cosa nos lleva a otra, porque entonces pensamos que es la verdad. La verdad es Cristo. Cristo es la palabra viviente. La verdad, dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Es decir, toda la palabra es la verdad, no solo una parte de la Escritura, toda la Escritura. Esa es la verdad.
Y Dios quiere llevarnos al conocimiento profundo de esto. Y cuando yo puedo lograr esto, empiezo a tener una relación personal con Dios. Empiezo a tener intimidad con Él. Empiezo a comprender que yo puedo hablarle y lo que es más asombroso, Él puede responderme con voz audible. A veces no con voz audible, a veces a través de la escritura, a veces a través de personas que ni siquiera conocemos y vienen y lo que te están diciendo es algo que tú necesitabas porque has estado orando al respecto. Dios quiere llevarnos a ese punto en el que podamos entender que humanamente tenemos un desgaste, estamos en un cuerpo de pecado, estamos en un cuerpo que se va deteriorando en el día a día. La Biblia habla de que se va corrompiendo cada día. Cuando hablo de esto, yo les ilustro y les digo, basta con que usted se vea al espejo cuando usted es un niño que tiene 5 años y luego se vea cuando tiene 10 y luego se vea cuando tiene 15 y luego se vea cuando tiene 30 y luego se vea cuando tiene 50. Es evidente que hay un cambio. No somos físicamente los mismos, ni tampoco biológicamente. Algo va cambiando y ciertamente ese algo que va cambiando un día no será más, este cuerpo no será más. Este cuerpo tiene un tiempo. Dios lo estableció en su palabra. Salmo 90, versículo 10 dice, porque ciertamente, ciertamente quiere decir, no hay lugar a dudas. Dios lo estableció. Ciertamente los días del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Le damos gracias y gloria a Dios porque aquí en la casa tenemos a alguien que tiene 102 años y su capacidad mental está conservada. Su capacidad de análisis, de relación, de pensamiento es asombroso. Lo he compartido con ustedes porque esta persona, la cual es la mamá de mi esposa, hay algo que viene haciendo desde hace varios años. Yo he perdido la cuenta. Las últimas veces que platicaba sobre esto contabilizaba 6 años. Ahorita son más. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Es una mujer que durante su etapa madura siempre en la juventud siempre se levantó temprano. Y eso quedó como algo que la ha marcado. Y entonces son las 6 de la mañana, está clareando, son las 6:30 y quiere levantarse cuando todos están dormidos. A veces se escucha diciendo, llévenme a la ventana, quiero estar en la ventana, ya no quiero estar en la cama. Aunque luego tenga varios tiempos en el día en el que se la pasa dormida. Pero está ahí. Y lo primero que hace es leer la palabra de Dios. No sé cuántas veces la ha leído, más de 5. Muchos de nosotros no hemos podido terminar una sola vez de leer toda la escritura. Y luego la veo, tanto en la mañana y particularmente en la noche, orando, levantando sus manos y orando. Y no le hablo de una oración larga. Es una oración de dar agradecimiento por las cosas y por las bendiciones que Dios le ha dado. Cuando alguien pregunta, 102 años, tiene 102 años. ¡Qué bendición! Sí, en efecto, qué bendición. Pero cuando yo veo lo que hay detrás, es la misericordia y el favor de Dios. Una mujer que le busca, que lee su palabra, que ora permanentemente, que intercede, que tiene un corazón para compadecerse y no es perfecta. Y eso nos marca, de alguna manera, Dios nos habla a través de su vida y nos dice, esta es la manera en que debieran hacerlo todos.
de buscarme temprano y de agradecer en las noches. Y a veces pensamos, es que tengo tantos problemas, estoy preocupado, tengo esta enfermedad, tengo esta situación, los efectos del tratamiento me devastan, me tiran. Y la exhortación de Dios es permanente. Búscame, búscame, búscame. No importa lo que esté pasando, no estás solo, no estás solo, no estamos solos. A veces empleamos, no estoy solo porque Dios está conmigo. Si somos muy analíticos, podemos decir, bueno, Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo, que es el que mora y obra en nosotros. Dice la palabra en el libro de Lucas, creo que se me movió aquí un poco. Ya. En el Evangelio de Lucas dice, en el año 15, a partir del versículo 21 y luego vamos al 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, era Juan el Bautista el que bautizaba. Recuerde que Juan el Bautista era primo hermano de nuestro Señor Jesucristo y era mayor por 6 meses. Era el que anunciaba el camino del Señor, cumpliendo una profecía que está escrita en el libro de Isaías. Entonces todo el pueblo se bautizaba y también Jesús fue bautizado. Dice, y orando, fue bautizado y orando, Jesús, orando, el cielo se abrió. Y cuando se abrió, dice la Escritura, descendió el Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo en forma corporal. Dice que lo hizo como paloma. Algunos dicen semejanza de paloma. Y vino una voz del cielo. Vino una voz del cielo cuando eso estaba ocurriendo. Y esta voz del cielo decía, tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Me complazco en ti, me deleito en ti. Es mi delicia el tener una relación contigo. Y para el Hijo era igual. Toco este tema porque he escuchado en algunos foros de que si Dios es trino, de que si no es trino, de que si solamente es un Dios y de que no hay un Dios Padre, no hay un Dios Hijo, no hay Espíritu Santo. La Escritura habla de ello. Acompáñeme al Evangelio de Juan y puede ir anotando las Escrituras. Juan 14, en el versículo 15 y 17, empieza diciendo, si me aman, guarden mis mandamientos. Con relativa frecuencia escucho que hay personas que dicen, yo amo a Dios. Y cuando la siguiente pregunta es, ¿y guardas los mandamientos de Dios? Y es una pregunta que nos pone a dudar. Muchos responden de manera no consciente diciendo sí, pero si uno empieza a desglosar, resulta que no guardamos los mandamientos. No los guardamos. Y Dios dice, Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y si ustedes guardan mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre.
Recuerde que hemos estado hablando del otro consolador. Y la pregunta que debiéramos hacernos es, ¿y cómo es que es un consolador? ¿Porque me consuela? Cuando estoy triste me consuela, cuando tengo un problema Él lo puede resolver. No está hablando necesariamente de eso, no es ese lo que la palabra de Dios me está diciendo. Lo que el Espíritu Santo es revelarnos a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, y así lo entiendo, es como si nuestro Señor Jesucristo estuviera presente, así como estuvo con sus discípulos, con los cuales intimó, compartió, lo vieron hacer milagros. De esa misma manera, el Espíritu Santo glorifica a nuestro Señor Jesucristo y nos da testimonio de nuestro Señor Jesucristo y nos habla de las cosas que nuestro Señor Jesucristo tiene por decirnos. Yo rogaré para que vuestro Padre envíe otro consolador, para que esté con ustedes. Y este otro consolador es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y no lo pueden recibir porque no lo ven. Y no solo no lo ven, sino que no lo conocen. Y Jesús les está hablando a sus discípulos, dice, pero ustedes sí lo conocen. Ustedes sí lo conocen porque mora en vosotros y estará con vosotros. Mora en ustedes. Alguien puede decir, bueno, esto pasó con Jesús y sus discípulos. Pero la palabra del Señor dice que cuando usted ha confesado que Jesucristo es su Señor y su Salvador, y lo reconoce como el Hijo de Dios, lo reconoce como el Hijo de Dios, la palabra me dice que en ese momento el Espíritu Santo viene a cada uno de nosotros a morar en cada uno de nosotros y nos convertimos cada uno de nosotros en templo del Espíritu Santo. Y entonces la palabra del Señor cuando dice que ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y está con ustedes, entonces esta palabra se cumple para nosotros. Es exactamente igual. En Juan 15, 26 dice, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Él es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él les va a dar testimonio acerca de mí. Esa es la función principal del Espíritu Santo, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dar testimonio de Él, de que Él es real, Él es verdadero, Él es el Hijo de Dios. Y que si usted ha creído, usted lo ha confesado con su boca, lo ha creído en su corazón, entonces déjeme decirle o recordarle que usted se ha convertido en un hijo de Dios. Se ha convertido en un hijo de Dios. Y si se ha convertido en un hijo de Dios, la Escritura dice que ahora usted pertenece a la familia celestial. Y como miembro de una familia, usted tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Efesios 2:18 dice, por medio del Espíritu Santo, por medio de Él,
tanto unos como otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nuestro Señor Jesucristo vino y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo nos instruye, nos enseña, nos guía, nos muestra este camino, nos fortalece en tiempos de dificultad, en el que necesitamos ser fortalecidos. Se convierte en el consolador. Primera de Corintios 2:14. Y es importante esto. Dice aquí, a partir del 12. Perdón, vamos a leer desde el 10, Primera de Corintios 2:10. Dice: Dios nos ha revelado todas las cosas por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? El Espíritu, sino el Espíritu del hombre que está en él es el que sabe. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Recuerde que la Escritura nos dice en Primera de Tesalonicenses que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros tenemos un espíritu. Cuando reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es Señor, cuando lo confesamos, entonces el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, viene a fortalecer nuestro espíritu, se unen en uno solo y el Señor nos lleva al entendimiento y dice que las cosas del Espíritu han de discernirse espiritualmente y que las cosas de la carne pertenecen a la carne. No está hablando del cuerpo como tal. Déjeme llevarlos a Romanos, al libro de Romanos 8, que nos habla un poquito más de qué es lo que hace el Espíritu Santo. Dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Ya no hay ninguna condenación. Cristo nos ha limpiado. Cristo nos ha lavado con su sangre preciosa. Cristo lavó nuestros pecados. Nos hizo nuevas criaturas. Así lo expresa la palabra del Señor. Continúa diciendo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estábamos condenados a la muerte eterna. Éramos esclavos del pecado. No había opción, pero Cristo vino a traernos libertad. Solo Cristo podía hacerlo. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de hombre, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que ya no andamos conforme a las obras de la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Acompáñenme a Gálatas 5, a partir del versículo 17. Dice Gálatas 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y luego aclara Pablo lo que está diciendo y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Los deseos humanos son contra el Espíritu, y el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan ustedes lo que quieren. Pues si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y luego llega y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Estas son las obras de la carne. Dice adulterio. No solamente se refiere al adulterio que ocurre en una relación humana entre hombre y mujer. Hay adulterio espiritual. Cuando el hombre decide no saber nada de Dios y se busca otras cosas semejantes a Dios, otras cosas a que adorar, otras cosas que buscar. Continúa diciendo y dice fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Creo que nadie podría decir de nosotros que no ha tenido enemistad con alguien y ha guardado resentimientos, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y la lista no termina. Continúa diciendo que envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pablo está escribiendo esto y dice, acerca de esto los estoy amonestando, como lo he hecho antes. Y los voy a seguir amonestando para decirles que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Aunque usted haya declarado a Jesucristo como su Señor y Salvador, la Escritura no puede contradecirse. No heredarán el reino de Dios. Muchos dicen, pues yo trato de cumplir con todo ello. Y hay algo en lo que prácticamente todos incurrimos, en hablar de los demás, el señalar a los demás. De hecho, la Biblia da sentencias mucho más severas en este aspecto. De esto es de lo que está hablando el libro de Romanos 8, cuando dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. La carne es pensar en estas cosas que acabamos de señalar, pero los que son del espíritu, entonces piensan en las cosas del espíritu permanentemente. No es que ya anularon las demás, pero hay una balanza y la balanza se carga hacia las cosas del espíritu. Más adelante en Gálatas 5:20 habla del fruto del espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Y Pablo señala, Romanos 8:6 dice, pero el ocuparse de la carne, el ocuparse de las cosas que hemos leído en Gálatas 5:17, es muerte. Es muerte. Es muerte eterna. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y aquí aparece una palabra importante, paz, paz, paz. Prácticamente no hay un lugar donde alguien no exclame y cuando estamos angustiados, cuando estamos
omnibulados con tantos problemas, con pensamientos, y a veces la expresión es: ¿cómo quisiera tener paz? ¿Cómo quisiera tener paz? Pero la paz no la van a encontrar en las cosas del mundo. La paz únicamente la van a encontrar en la palabra de Dios. La van a encontrar dependiendo de Jesucristo. La van a encontrar cuando dejen actuar el Espíritu Santo en sus vidas. Hallaremos vida y paz. Y Pablo no termina ahí, le sigue diciendo: ahora déjenme decirles que los designios de la carne, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Y son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley. Y los que viven según la carne, según las obras de la carne, no pueden agradar a Dios. Y sigue exhortando Pablo: pero ustedes que han conocido de la palabra, y esto podríamos decir es para nosotros, pero ustedes que han conocido la palabra, ustedes no viven según la carne, sino viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en ustedes. Porque si alguno no tiene al Espíritu Santo, no es de Dios. No es hijo de Dios. Pero si Cristo vive en nosotros, el cuerpo podrá estar muerto a causa del pecado, pero el Espíritu nos vivifica a causa de la justicia. Y escuche esto, Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Vivificará nuestros cuerpos mortales, les volverá a dar vida, y eso es a lo que se refiere cuando la promesa para la vida eterna es que tendremos un cuerpo glorificado. Así es de que sigue exhortando la palabra y diciendo: hermanos, deudores somos, no a la carne, no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si quieren vivir conforme a la carne, van a morir, y se refiere a morir espiritualmente. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Permite ser guiado por el Espíritu Santo en su vida? ¿Es realmente el Espíritu Santo el que le muestra a Cristo, el que glorifica a Cristo? ¿Es realmente el que fortalece su vida en el día a día? Continúa diciendo y dice: pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar con temor. No han recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual ahora ustedes pueden clamar: Abba, Padre. Abba, Padre es una expresión de reverencia ante el Dios Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios, coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Pero dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesús dice: de tal manera el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo y sígame.
Dios quiere llevarnos a entender lo que nos está diciendo. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día. La cruz fue el lugar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tomar la cruz para nosotros es morir a las obras de la carne. No importa la situación por la que estemos pasando, Dios quiere hablarnos y decirnos: yo estoy en control. Yo estoy en control. Ven a mí y yo te voy a dar nuevas fuerzas. Ven a mí y te voy a sostener con mi diestra de poder. Ven a mí, porque no soy un Dios ausente, soy un Dios que escucha el clamor de mi pueblo. Ven a mí, ven a mí. Esta palabra que el Señor nos permite tener, el Señor nos permite compartirla con ustedes, pero también es una palabra para nosotros, para recordarnos cuando estamos dejándonos llevar por las cosas del mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos alertó y dijo: mis hijos están en el mundo, pero no le pertenecen al mundo. Y nos alerta diciendo: pero si el amor de alguno de ustedes está en las cosas del mundo, en las cosas entre las cuales acabamos de leer, entonces el amor del Padre no está en él. Entonces nos está alertando para tener cuidado. Cuando pasamos por situaciones difíciles, como muchos de ustedes, cuando están en la incertidumbre de un diagnóstico, cuando están en la incertidumbre de un tratamiento, y si este tratamiento va a hacer lo que ustedes esperan humanamente, que es que lo restaure, que elimine cualquier evidencia de enfermedad y que eso se traduzca en que sus días se alarguen. Dios quiere, en medio de todo eso, que no importa el resultado, quiere llevarnos al punto de saber que Él está en control. Él está en control de todas las cosas. Está en control para consolarnos, está en control para aconsejarnos, está en control para fortalecernos, está en control para liberar las luchas que ocurren en nuestra mente. Allí es donde ocurren nuestras principales batallas. Ahí es donde el enemigo viene e implanta pensamientos diciendo: Dios te ha abandonado. No es cierto, es una fábula, es una mentira. Dios te ha dejado. ¿Cómo puedes creer en esas cosas? No es cierto. ¿Por qué confías en algo que no ves? ¿Por qué confías en algo que no es palpable? Y las luchas están ahí y te llenan de incertidumbre, te llenan de angustia, te llenan de temor. Escucho expresiones diciendo: pero si lo he hecho todo, todo, todo y nada me resulta. Quizás hay uno de ustedes que: pero he recibido tratamiento, he seguido las indicaciones y el problema sigue ahí y parece que ahora está agravándose y está creciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no tengo la respuesta, pero Dios sí la tiene. Nuestro Señor Jesucristo la tiene. Quizás a veces no me gusta la respuesta y la forma en que lo tiene, pero me anima y me dice que crea. Y me dice que aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El Señor lo vivificará por su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por esta reunión. Padre, siempre nos sorprendes. A veces nosotros humanamente pensamos que vamos a estructurar algo a manera de un mensaje, pero tú nos hablas y nos dices que el mensaje ya está escrito, el mensaje es tu palabra.
El mensaje es la comprensión de tu palabra, el mensaje es la revelación de tu palabra para aquellos que te buscan de verdad. Y que tú nos hablas a través de la palabra y que es tan importante entender, Señor, que tu Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Y que por tu Espíritu Santo podemos levantarnos contra esos pensamientos, contra esas luchas invisibles que atentan contra nosotros. Podemos levantarnos y decirnos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Y sobre eso, seguir apoderándonos de las promesas que están escritas y que Dios tiene para nosotros. Y de expresiones que dicen, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que esto deje de ser más que un eslogan, sea una realidad. Y esa realidad debe empezar en el día a día, en la manera en que cada uno de nosotros buscamos la intimidad con el Señor. Como les expresé con el ejemplo que les señalé, levantarnos y lo primero que leamos no sean las noticias del internet o no sean las cosas de chistes o chuscas que aparecen ahora en tantas cosas y de las cuales nos reímos y eso es algo parece humanamente natural, sino que la exhortación del Señor conforme a su palabra es búscame, 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 búscame y hallarán descanso para vuestras almas. Que el Señor los fortalezca durante la siguiente semana, que el Señor esté con ustedes, que el Señor se haga manifiesto de alguna manera presente en la vida de ustedes y sepan que Él está ahí luchando todas las batallas que nosotros no podemos librar, pero Él sí puede. Y dándole la gloria y reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso. Que el Señor los bendiga.